Hola, hola, buenos días, ¿sí me escuchan? Hola Emma, buenos días. Sí, sí, se escucha. Perfecto, muchísimas gracias.
Listo, pues vamos a empezar. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy, por su puntualidad. Estábamos dando unos minutitos para ver si se conectaban más personas, porque se inscribieron bastantes personas, afortunadamente. Entonces estábamos dando unos minutitos, pero ya vamos a comenzar con el tema de hoy. Antes que nada, pues me gustaría agradecerle a COMSA Región Sur que pues, nos permite, ¿no? Hacer en conjunto estos eventos y pues eh, haciéndolo a través del tiempo, ¿no? Estos encuentros nos permiten tener un contacto más cercano con ustedes, con nuestros clientes, con nuestros amigos, ¿no? Y poder platicarles de temas que pues nosotros en Calten vivimos día a día y que identificamos que pueden ser, en este caso, por ejemplo, un talón de Aquiles, ¿no? Siempre el tema de los Incoterms es un poquito un tema complejo en las empresas y entonces, pues por eso es que hacemos este tipo de webinars, este tipo de eventos en los cuales pues nos permite acercarnos con ustedes, también muchas veces que nos conozcan, porque pues ahora con la tecnología muchas veces solo tenemos el nombre, a veces la voz, pero nos, a quien pues los atiende, pues muchas veces es muy benéfico para todos, ¿no? Y por último, pues poder platicar con ustedes. Eh, Permítanme un segundo, es que me están avisando que no pueden entrar. Esperen. Este, pero bueno, muchísimas gracias a todos por su asistencia. El día de hoy, como les comentaba, bueno, primero, perdón, me desconcentré. Me gustaría presentarme, mi nombre es Emma Pérez, yo soy socia de la compañía Calten, estoy enfocada en las áreas de capacitación y consultoría, pero realmente en Calten tenemos muchas áreas para ustedes, todas enfocadas en comercio exterior, con las cuales pues podemos apoyarles, ¿no? En los temas que tengan. Pueden hacerlo a través de Comce Región Sur, nos pueden contactar, o a través de nosotros, nuestros datos están en la presentación y pues bueno, cualquier cosa, estoy a sus órdenes en esta parte, no, en esta parte de aquí también encuentran mis datos y pues, estoy a sus órdenes, ¿vale? Vamos a iniciar, entonces, el tema, como ya habíamos platicado, el día de hoy es los Incoterms, qué implican, ¿no? Y cómo es que podemos utilizarlo en términos generales. Vamos a dar una pequeña reseña, ¿no? De cada uno de ellos. Y la idea es que ustedes puedan determinar a través de esta plática cuáles son los Incoterms que pues les aplican mejor, que se adaptan mejor a sus necesidades, a sus posibilidades, ya sea si son vendedores o compradores, y sobre todo entender cada uno de ellos, ¿no? Para ver si por alguna razón ustedes se salen como de estos Incoterms que normalmente utilicen, pues cuáles son las implicaciones del Incoterm que vayan a utilizar para un proyecto o para una compra-venta en particular, ¿sale? Entonces, pues vamos a dar inicio. Y quería iniciar con esta imagen porque es muy cierto, ¿no? Creo que a todos nos ha pasado. Vamos a definir el tipo de dolor de cabeza, pues algunas veces nos da migraña, algunas veces puede ser tensión, algunas veces estrés, dependerá de qué zona del cerebro. Y usar el Incoterm incorrecto, pues toda la cabeza nos duele, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque puede implicar un mal uso de Incoterms, que no entendamos específicamente en dónde inician nuestras responsabilidades, dónde terminan, dónde inician y dónde terminan nuestros costos, pero además puede sacarnos, ¿no? Mucho de balance, sobre todo en la parte de costos, si no tenemos bien comprendido qué es lo que implica cada uno de ellos y puede implicar que un proyecto que pudiera ser muy exitoso, pues no lo sea tanto o no lo sea para nada, ¿no? Entonces, me gusta iniciar con esta imagen porque creo que es muy gráfico, ¿no? Lo que puede implicar, aunque sea físicamente en nosotros, el uso incorrecto de los impuestos, ¿vale?
Bueno, pues, ¿qué son? Vamos a ver primero la definición, ¿no? Son términos internacionales de comercio exterior. Se refiere o hablan específicamente de las condiciones de entrega de las mercancías cuando estamos hablando de una compraventa internacional. Yo sé que en muchos casos, muchísimas veces, lo vemos todos los días, las áreas de compras o las áreas de ventas en operaciones nacionales suele utilizar los Incoterms porque pues nos definen esta transferencia de responsabilidades y de costos. Sin embargo, no tiene mucho sentido hacer uso de ellos para compraventas nacionales porque pues su fundamento básicamente es que están regulados por la ICC. ¿Y qué es la ICC? Pues la International Chamber of Commerce. Entonces, no tiene mucho sentido apegarse a esta cámara internacional si nosotros de manera nacional tenemos leyes y normas que nos protegen para el comercio que podemos hacer dentro del país, ¿no? Y donde en ambos casos, ¿no? O sea, en una compraventa, digamos, normal, nacional, tanto la persona que compra como la persona que vende, pues va a estar situada en el mismo país y entonces le aplicará la misma normativa a ambos. Entonces no tiene mucho sentido apegarnos o hacer uso de los Incoterms cuando de todas maneras nos va a aplicar una ley nacional, ¿no? Es por eso que para el tema internacional ahí sí, es muy útil eh, el uso de los Incoterms porque nos va a pactar dentro de nuestro contrato, dentro de nuestra operación, una ley que es imparcial o una cámara, un organismo que es imparcial porque no depende de uno u otro país que involucren la operación de compraventa y que conoce de temas internacionales, ¿no? Entonces, que tiene el respaldo para que en caso, toquemos madera, ¿no? De alguna controversia internacional, pues nos puedan apoyar de esta forma, ¿no? En resolver esta controversia de una forma imparcial y con personal experto en temas de comercio exterior, ¿sale? Ustedes me digan, Emma, ¿por qué haces mención a que la versión que vamos a utilizar pues es la 2020, si estamos en el 2025? Te estás quedando un poco obsoleta, ¿no? Y es que los Incoterms se va haciendo un estudio cada década, en el principio de la década, de su viabilidad y su uso, ¿no? Entonces cambian de versión cada década. Entonces, la versión que en este momento estamos utilizando, porque es la más actualizada, es la versión 2020, ¿sale? En el 2030, probablemente, muy seguramente, saldrá la nueva versión y entonces, pues, contemplará casos o situaciones que la versión anterior a lo mejor no contempla, ¿no? La idea es que cada versión que vayamos subiendo, que vayamos actualizando, pues contemple casos y situaciones que se han presentado durante la década y que pues implicaría un mejor uso y la idea es ir pudiendo solventar aquellos pequeños gaps que pueda haber, ¿no? en estos Incoterms para tener más claridad acerca de la transferencia de responsabilidades y costos para ambas partes, ¿no? Sin embargo, pues podemos seguir utilizando la versión que más nos guste, ¿no? Muchas veces, muchas empresas me dicen, oye, pues es que yo ya me acostumbré a utilizar este Incoterm de esta versión y con la siguiente pues cambió un poco y la verdad es que a mí ya no me interesa cambiar porque lo que yo ya tengo pactado con este cliente o este proveedor no ha cambiado y entonces pues a nosotros ya nos habituamos al uso de esta otra versión. Y entonces se puede hacer, sin embargo, es muy importante que delimitemos cuál es la versión que estamos utilizando, ¿sale? Entonces, en este momento la versión actualizada es la 2020. Si en algún caso hay alguna versión anterior que ustedes quieran utilizar, se puede hacer.
pero siempre deberá ir delimitada con la versión que ustedes están utilizando para que quede claro para ambas partes cuáles son los alcances del Incoterm pactado, ¿sale? ¿Cómo se utilizan los Incoterms? Bueno, pues se deben de colocar al lado derecho del monto pactado, indicando las siglas a las que se refiere el Incoterm que vamos a utilizar, ¿vale? Seguido del lugar donde o esta transferencia de la carga, esa es la manera correcta de poder indicar en una factura o en una cotización qué Incoterms es el que estamos utilizando, ¿ok? ¿Qué contemplan los Incoterms? Pues bueno, básicamente vamos a encontrar el lugar de entrega donde se va a llevar a cabo, donde se hace, o dónde es exactamente en donde se va a hacer la entrega de el material o el producto que estamos incluyendo en nuestra operación de compraventa internacional, ¿sale? También va a indicar o va a contemplar el momento y el lugar donde se hace la transferencia de riesgo, ¿sale? Porque vamos a ver en un momento más, en las presentaciones siguientes, que no necesariamente en donde hacemos la entrega física y la transferencia del costo es donde va a ocurrir la transferencia del riesgo, ¿sale? Dependerá del Incoterm que vamos a pactar, dónde es que estos puntos se den, ¿no? Dónde estas transferencias se estén llevando a cabo, ¿vale? También va a incluir o va a contemplar la responsabilidad del pago. Estos son los costos de los servicios involucrados, sobre todo en la parte logística, que intervienen en la operación de compra, ¿sale? Y por último, ¿qué documentación nos corresponde tramitar y gestionar a cada una de las partes? ¿Sale? Teniendo ya esto claro, cuál es la finalidad o cuál es todo el alcance que tienen los Incoterms, entonces ya vamos a entrar a cada uno de ellos, cómo se dividen, cómo se distribuyen, ¿vale? Entonces, si alguien tuviera alguna duda hasta este momento, le agradecería mucho que me lo hiciera saber para que podamos pues aclararla antes de ya entrar de lleno al tema, ¿no? Tengo nada en chat. Ok, entonces vamos a continuar si todo está claro. Y bueno, la primera división que tenemos de los Incoterms se da en los grupos, ¿vale? Tenemos 11 Incoterms que se clasifican en 4 grupos principales, ¿vale? 2 van a corresponder a esta transferencia, a que esta transferencia se da en origen, y 2 a que la transferencia se da en destino, ¿vale? Los grupos que están incluidos dentro de la transferencia en origen son los grupos E y F, y los grupos que se da la transferencia en destino son los C y D, ¿vale? Aquí tenemos este diagrama que a mí me gusta mucho utilizar porque visualmente en un solo lugar nos plantea cada uno de los Incoterms y su uso y sus alcances, ¿no? Entonces, creo que es muy fácil podernos dar una idea con esta imagen de a qué se refiere cada uno de ellos, ¿no? Y entonces de este lado vamos a encontrar esta división de grupos que yo les comentaba hace un momento, en donde tenemos el grupo de la E, en donde realmente solo tenemos un Incoterm, que es el Xworks. El siguiente grupo, que es el grupo de la F, donde tenemos incluidos 3 Incoterms. El grupo de la C, y estos se quedarían en origen, ¿sale? En los siguientes dos, que son el de la C y el de la D, ya serían en destino e incluyen el grupo de la C 4 Incoterms y el grupo de la D 3 Incoterms más, ¿vale? Entonces, de este lado, del lado izquierdo, vamos a encontrar la nomenclatura y el nombre, o sea, qué significan esas siglas, el nombre completo, tanto en español como en inglés, de cada uno de ellos, ¿vale? En la parte superior vamos a encontrar un pequeño diagrama de flujo de una operación, digamos, normal, ¿vale? Una compraventa
en términos generales, ¿ok? Entonces vamos a ver que comienza el proceso o este diagrama de flujo en la fábrica del vendedor. Después tenemos un primer transportista que es quien va a recoger ese material que vamos a entregar o que sale de la fábrica del vendedor. Después vamos a tener esta parte que dice al lado de embarque, que podríamos ubicarlo como el proceso aduanal y de maniobras dentro, bueno, el proceso aduanal más bien, porque las maniobras las estamos considerando en el siguiente dibujito que nos indica la carga, ¿no? Entonces ahí vamos a identificar las maniobras que suceden dentro del puerto, ¿sale? Para dar paso al flete principal. Este es el flete internacional y es el flete que nos va a dar el medio de transporte principal de la operación, ¿sale? Una vez que se termina este medio de transporte internacional, eventualmente vamos a tener, o normalmente, digamos, en una operación general y normal, podríamos tener una maniobra de descarga seguido de un proceso aduanal, de un transportista nacional otra vez, que va a hacer la entrega de la aduana a la bodega del comprador, ¿no? Que sería el último dibujito. Ahora, del lado derecho vamos a encontrar el transporte principal al cual le aplicaría cada uno de los Incoterms, ¿sale? Como verán, solo tenemos 4 Incoterms que están específicamente delimitados al transporte marítimo. Todos los demás, entonces, tienen un espectro, un alcance multimodal, ¿sale? Y por último, aquí abajo, vamos en la parte inferior, vamos a encontrar qué significa en cuestión de transferencia lo que implica cada uno de los Incoterms que está indicado en la parte central del diagrama, ¿no? Y entonces lo azul nos va a indicar la obligación del vendedor, la parte roja nos va a indicar la obligación del comprador y este triangulito con un signo de admiración o de tenlo en cuenta, ¿no? Ten precaución en este punto es la transferencia de riesgo. ¿Y por qué? Pues porque les decía, ¿no? Vamos a ver que en algunos Incoterms la transferencia de las obligaciones y la transferencia del riesgo se da en el mismo momento, pero habrá otros casos en los cuales no es así, se da en diferente momento y hay que tenerlo muy presente porque nos va a implicar un gran cambio en nuestra visión respecto al uso de cada uno de los Incoterms. ¿Ok? Entonces vamos a ir viendo cada uno de ellos. Yo les traigo preparado específicamente puntos específicos para cada uno de ellos. Y entonces vamos a ir a la explicación del Incoterm y regresamos al diagrama para irnos ubicando específicamente qué es lo que implica cada uno de ellos. ¿Ok? Entonces, si no hay dudas, vamos a empezar con el primer Incoterm que encontramos, ¿no? Que como les decía se refiere al primer grupo, el grupo de la E, y se refiere a exports, ¿vale? Sus siglas son EXW por pues, su significado en inglés y significa puesto en fábrica, ¿sale? Esto es, como lo ven aquí, es un Incoterm que va a entregar el vendedor en su fábrica y ahí mismo se hace la transferencia del riesgo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que implica? Pues es una modalidad de transporte multimodal, como lo veíamos en el diagrama. El vendedor o exportador termina su responsabilidad cuando entrega en sus instalaciones, ¿vale? Tiene que entregar documentos para la exportación. ¿Qué documentos pueden ser incluidos en esta papeleta que debe entregar o que es obligación del vendedor entregar? Pues la factura,
pudiera ser un packing list, porque es lo más recomendable utilizar en nuestras operaciones de comercio exterior, siempre un packing list en donde podamos tener muy bien identificado el peso y las dimensiones de la carga. Y en caso de que aplique, porque esté negociado así y porque el vendedor esté en posibilidades de entregarlo, un certificado de origen, ¿sale? Que amparará pues, sus productos de exportación. ¿De qué no es responsable el vendedor? Pues no es responsable ni de los trámites ni de los gastos de exportación ante el comprador, ¿sale? El Incoterm nos indica que es obligación del comprador hacer el proceso de exportación en el país donde está adquiriendo el material, ¿sale? En el país donde se origina la compra se origina la entrega de la compraventa, ¿sale? No tiene que ver con un origen de las mercancías. Vamos a separar un poco, por favor, el concepto porque en este caso implica o tiene una implicación distinta. Aquí estamos hablando del origen de la logística, en donde comienza el proceso logístico de la operación de comercio exterior, no del origen de la mercancía, ¿sale? Porque eso tendría que ver con tratados internacionales y con reglas de origen. Entonces, aunque pudiera parecer similar, no es lo mismo, ¿sale? Estamos hablando del origen de la logística dentro de la operación de compra, ¿sale? Entonces, bueno, como les decía, este proceso de exportación y los costos del proceso no son parte del vendedor. Sin embargo, eh, para el caso de exportadores mexicanos, yo les recomendaría que, aunque pactaran este Incoterm, que ya vamos a ver ahorita en la siguiente diapositiva, que yo les recomendaría que pacten el siguiente. Pero bueno, si ustedes aún así quisieran o acuerden con su contraparte, con el comprador internacional, un Incoterm Exworks, yo les recomendaría, o Calten les recomendaría, que aún así ustedes sean responsables del proceso de exportación. ¿Por qué? Pues porque si ustedes no lo supervisan, no lo gestionan, no lo pagan a la gente aduanal, ustedes pierden el control de este proceso, ¿vale? Y ante la autoridad aduanera, ustedes, al aparecer como el exportador en el pedimento de exportación, son los responsables de esta operación, ¿sale? Entonces, aunque el Incoterm, logística y comercialmente hablando, no obligue al vendedor a realizar el proceso de exportación, la recomendación de la firma sería siempre que ustedes sí lo hagan. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor comercialmente hablando, ustedes estarían cubiertos con el Incoterm. Sin embargo, en cuestión de aplicación de normativa ante la autoridad aduanera, ustedes podrían estar en riesgo si no tienen ni idea cómo se hizo la exportación, porque al final ustedes son el exportador que está fungiendo como responsable de la operación ante la autoridad aduanera. Y entonces por eso es muy importante que ustedes tengan el control de este proceso, ¿vale? Para el comprador o el importador, pues su responsabilidad comienza al recolectar la carga en las instalaciones del vendedor o del exportador. Y entonces, este Incoterm implica el mayor nivel de costo y riesgo para el comprador, ¿sale? ¿Por qué? Pues porque básicamente el exportador solo es responsable de entregar la carga embalada y empacada correctamente para el tipo de transporte que va a llevar la mercancía, con los documentos que se requieren tanto para la exportación como para la importación en su país de destino. Sin embargo, no son responsables de nada más, ¿vale? Entonces, este tipo de Incoterm se recomienda para en caso de que el vendedor no tenga mucha experiencia en comercio exterior, pero el comprador la tenga toda la experiencia y toda la posibilidad de manejar la logística posible, ¿no?
porque va a ser responsable no solo de cubrir o de dar cumplimiento al proceso de importación dentro de su país, sino también del proceso de exportación en un país que no es suyo, ¿sale? Entonces, este Incoterm pudiera resultar muy riesgoso para el comprador si no entiende en esencia cuál es, dónde se va a llevar a cabo las transferencias de obligaciones, costos y riesgos del material, ¿sale? Entonces, el comprador es responsable de gastos logísticos y gastos aduanales en ambos países, tanto origen como destino, ¿sale? Y es responsable de todos los riesgos que se pudieran dar durante la operación, desde que se recolecta y hasta que el material es descargado en destino final, ¿sale? FCA, ¿qué implica FCA? Pues su significado es Free Carrier, y si lo vemos en el diagrama, es el siguiente Incoterm. Vamos a ver también dentro del diagrama, es muy claro cómo vamos a ir avanzando en cuestión de la transferencia de obligaciones del vendedor hacia el comprador, entendiendo que la menor responsabilidad para el vendedor es el Incoterm Ex-Works y el mayor punto de responsabilidad o de obligación es DDP, que es el último de los Incoterms, ¿no? Entonces vamos a ir avanzando en esta línea de transferencia dentro del flujo que se da en una operación normal de comercio exterior. Entonces, FCA, si vemos en el diagrama, ya nos implica la entrega al primer transportista, ¿sale? Ahí es donde tenemos otra vez que tanto la obligación como la transferencia de riesgo se da en el mismo punto, en el Incoterm, ¿sale? Entonces, FCA, Free Carrier, es una modalidad de transporte multimodal y aquí tiene la peculiaridad que no nos aclara exactamente el lugar donde se hace la entrega. Puede ser todavía dentro de la fábrica del vendedor o puede ser en un lugar pactado por ambos, ¿sale? Por ejemplo, puede ser que pactemos FCA para una entrega en la bodega del vendedor, y la diferencia con Xworks sería tanto la parte de la exportación, o sea, el proceso de exportación ante la aduana del país de origen, como la carga del material al primer transportista, porque aquí nos está diciendo que se está entregando libre al primer transportista, ¿sale? Entonces, esas dos son las variables que podrían existir con Xworks en caso de que la entrega o el lugar pactado sea la fábrica del vendedor. Ahora, ¿en qué otros casos se utiliza mucho FCA? Pues sobre todo cuando estamos hablando de un transporte terrestre, pudiera entregarse en la aduana de origen, en donde vamos a hacer el proceso de exportación, ¿sale? Puede ser, por ejemplo, como les decía, a una aduana terrestre, pudiera ser que la entrega se dé en, no sé, por ejemplo, el Nuevo Laredo, Tamaulipas, o bien que sea en una aduana interior, por ejemplo, ¿no? Que se entregue en el aeropuerto de la Ciudad de México, por ejemplo, ¿no? Pero el primer transportista está entregando hasta ese lugar pactado, ¿sale? Sigue siendo un Incoterm de origen porque no va a cruzar la aduana, esta entrega. La responsabilidad del vendedor o exportador termina una vez cargado el material al primer transportista contratado por el comprador, ¿vale? Como les decía, puede ser que sea en un lugar pactado, puede ser que sea en la misma fábrica del vendedor. Este Incoterm también se utiliza, por ejemplo, mucho en aquellas empresas que tienen centros de distribución. Entonces, a lo mejor el vendedor tiene la fábrica en un lugar en particular, pero este material está resguardado en la bodega de tal estado, ¿no? Y entonces por eso se da en distintas locaciones
dónde fue fabricado, pero la entrega se da en otra bodega, ¿sale? Es muy normal que se utilice este Incoterm para esos casos. Es responsabilidad también del vendedor, como les decía, los gastos y trámites aduanales para la exportación. Entonces, ahora vamos añadiendo responsabilidades al vendedor, ¿no? Ya no es solo responsable de entregar el material empacado y embalado, los documentos del material, pero también ahora es responsable de los gastos y trámites aduanales de la exportación, ¿sale? ¿Qué es responsabilidad del comprador entonces? Pues su responsabilidad comienza cuando recibe la carga en las instalaciones del vendedor o exportador al transportista asignado o en el punto pactado al transportista asignado, ¿sale? Es responsable de los gastos logísticos y aduanales para la importación en su país, ¿vale? Y todos aquellos gastos que ocurran después de la entrega al transportista, pues van a correr evidentemente a cargo del comprador y todos los riesgos que se susciten o puedan suscitarse después de esta entrega también serán responsabilidad del comprador. Y una vez que llegue a su país de destino, pues entonces los trámites de importación en el país de destino también serán su responsabilidad. ¿Sale? Como les decía, todos los riesgos de la operación, desde que le entrega el primer transportista hasta que, o sea, desde que se le entrega el material al primer transportista y hasta que el material es descargado en destino final, son parte de la responsabilidad del comprador. ¿Ok? El siguiente grupo, vamos a tener ya un cambio significativo y es que el transporte de los siguientes 4 Incoterms solo se delimita a... ¿Okay? Entonces, vamos a iniciar con el primer Incoterm, que es FAS, y significa Free Alongside Ship. Sigue estando dentro del grupo de las Fs, sigue siendo un Incoterm que transfiere la responsabilidad y las obligaciones en el país de origen y sigue dándose la transferencia de riesgo en el mismo punto, ¿sale? ¿Qué significa este Incoterm? Que vamos a entregar a un costado del buque. O sea que la parte aduanal, las maniobras, gastos, trámites aduanales para un transporte marítimo son parte todavía de la responsabilidad y obligación del vendedor. ¿Ok? Eh, ya veíamos, la modalidad del transporte va a ser un transporte marítimo, la responsabilidad del vendedor termina cuando haya entregado la carga en el muelle al transportista marítimo asignado por el comprador. ¿Ok? Es responsable de gastos y trámites aduanales de exportación. Ahora, el comprador o importador comienza cuando recibe la carga en el muelle, todas las maniobras y gastos en puertos requeridos para subir la carga al buque deben de ser cubiertos por el comprador y es el responsable de gastos logísticos y aduanales tanto para, nada más para la importación en país destino, ¿sale? Sigue siendo todas los riesgos de la operación parte del comprador desde que se carga al buque y hasta que el material es descargado en destino final. Como les decía, este Incoterm todavía se da la transferencia en origen y se da al mismo momento, ¿no? En el mismo momento. La obligación y los costos se transfieren en el mismo punto donde se transfiere el riesgo. El siguiente Incoterm es uno de los más utilizados en pues, las operaciones de comercio exterior. Es el FOB, significa Free on Board. Hay que tener mucho cuidado porque, como lo vemos aquí, es un Incoterm que solo está pensado para transporte marítimo, ¿sale? Con todo y que muchísimas veces lo utilizamos para todo tipo de transporte, ¿no? Es muy normal ver operaciones que son FOB, no sé, Puebla, ¿no? FOB Monterrey.
y pues decimos, bueno, pues esto no tiene mucho sentido porque no le vamos a dar a la ICC el soporte necesario para haber pactado ese Incoterm, ¿sale? Porque pues, no es un Incoterm que contemple el transporte multimodal, ¿no? Sino solamente marítimo. ¿Qué significa? Pues que ahora sí, la carga al buque, el proceso de carga, ya es responsabilidad del vendedor. Sigue dándose esta transferencia de obligaciones, costos y riesgos en el mismo punto y sigue estando en origen. ¿Ok? Entonces vamos a ver las especificaciones de este Incoterm. Es transporte marítimo. La responsabilidad del vendedor termina cuando la carga se encuentra dentro del buque del transportista principal asignado por el comprador. Quiere decir que una vez que el material ya está dentro del buque, en ese momento se terminan las responsabilidades y los costos cubiertos por el vendedor. ¿Ok? Seguimos con que los trámites de exportación siguen siendo parte del vendedor, ¿sale? El comprador, su responsabilidad comienza cuando la mercancía está cargada en el buque y los gastos y riesgos del flete marítimo son su responsabilidad, ¿vale? Ya ahí es donde comienzan sus riesgos y responsabilidad. Es responsable de los gastos logísticos y aduanales para la importación en el destino y de todos los riesgos de la operación desde que el material ya se encuentra cargado en el buque, ¿sale? Y hasta que pues, llega a destino final. Siguiente Incoterm, ya cambiamos de grupo, ya nos vamos a Incoterms que terminan o que se hace esa transferencia de obligaciones, riesgos y costos. Bueno, riesgos vamos a verlo en un momento, pero de costos en país de destino, ¿sale? Vamos a ver el diagrama y entonces este se refiere todavía a un transporte marítimo. Y vamos a ver al mismo tiempo estos dos, porque son muy similares, ¿vale? El primero sería CFR, que significa Cost and Freight, y el segundo, o el siguiente, sería CIF, que significa Cost, Insurance and Freight, ¿vale? Entonces vamos a ver que realmente la única diferencia o distinción que hay entre uno y otro es el uso de una póliza de seguro, ¿vale? En este caso, en estos dos Incoterms, es los dos primeros en los que vemos que la transferencia de obligaciones y costos se da en un momento distinto a la transferencia del riesgo, ¿sale? Ahorita vamos a profundizar un poquito más en este punto, pero me gustaría hacer énfasis en que en este caso, en el Cost, Insurance and Freight, es el primer Incoterm en el que estamos mencionando el punto específicamente del seguro, ¿vale? Entonces, a mí me gustaría que se queden en la mente que no quiere decir que en los Incoterms donde no se mencione la palabra seguro, quiere decir que no se contrate un seguro para la operación, ¿vale? O sea, nosotros podemos, y de hecho, recomendación de la firma es siempre hay que contar con un seguro de carga, ¿sale? Para nuestras operaciones, porque el riesgo que corremos en una operación internacional es muy alto, ¿sale? Y hoy en día la verdad es que tenemos muchas alternativas de aseguramiento de carga muy profesional, muy especializada en transporte, pero que además tiene costos muy competitivos porque normalmente no es un costo muy oneroso referente al costo del material. Entonces, por una cantidad bastante accesible podemos, pues, estar un poquito más seguros, ¿no? De que nuestra operación está protegida, ¿vale? Entonces, ese sería mi primer comentario respecto a este punto. No quiere decir que si en los Incoterms anteriores no hemos mencionado la palabra seguro, quiere decir que no están asegurados, ¿vale? Es simple y sencillamente que este Incoterm incluye
un apartado muy específico para el tema de los seguros, que ahorita vamos a ver, pero los otros no quiere decir que no lo tengan o que no puedan tenerlo. Nosotros podemos contratar un seguro de carga en cualquier tipo de Incoterm y sobre todo, mientras más responsabilidades, más obligaciones tengamos dentro de la operación, más recomendable será hacer la contratación de un seguro de carga. ¿Vale? Entonces, vamos a empezar. ¿Qué implica el Cost and Freight, el CFR? Pues en primer lugar, que es un transporte pensado para una modalidad, digo, es un Incoterm pensado para una modalidad de transporte marítimo. ¿Sale? El costo del flete principal es responsabilidad del vendedor, ¿ok? Porque lo incluye todavía dentro de sus obligaciones. Sin embargo, el riesgo del transporte principal marítimo ya no es parte de las obligaciones del vendedor, sino el riesgo se transfiere al comprador en el momento en el que se inicia el flete marítimo, ¿sale? O en el momento en el que se carga al buque. Aquí lo vamos a ver. Miren, aquí se da la transferencia del riesgo en ambos casos, aunque el costo incluye hasta una vez que termina el flete principal marítimo. Y ahí hay que tener mucho cuidado, porque muchas veces nosotros pactamos un Incoterm, por ejemplo, como comprador, el vendedor nos dice, te vendo CIF Manzanillo, por ejemplo, ¿no? Y nosotros decimos, bueno, pues quiere decir que el costo del flete marítimo ya está incluido en la factura que el proveedor me está enviando y que por eso pudiéramos pensar que cualquier cosa que pudiera pasar en el tramo marítimo es responsabilidad todavía del vendedor. Sin embargo, si vemos este diagrama, nos podemos dar cuenta que no es así. Aunque el flete principal lo haya contratado el vendedor, realmente si el material sufre algún daño durante el transporte marítimo, ya no es parte de las responsabilidades del vendedor, sino ya entran en el riesgo o la obligación de riesgo del comprador. ¿Sale? Entonces, hay que tener mucho cuidado en estos primeros dos Incoterms, en los cuales esta transferencia de costos y de riesgos se da en momentos distintos. ¿Ok? Sigue siendo responsabilidad la exportación del vendedor. El comprador comienza su responsabilidad cuando la mercancía está cargada en el buque de origen, ¿sale? Los gastos son responsabilidad del vendedor, pero el riesgo del flete marítimo ya es responsabilidad del comprador. Responsable de gastos logísticos y aduanales para la importación en su país y es responsable de los riesgos desde que está cargado en el buque el material en origen hasta que se entrega a destino final. ¿Sale? Lo mismito que en el siguiente Incoterm, que es CIF, Cost, Insurance and Freight. Sin embargo, la peculiaridad para este Incoterm es que se debe contratar una póliza de seguro que indique como beneficiario al comprador. La contrata el vendedor, ¿vale? Pero el beneficiario es el comprador. ¿Ok? Aguas. En las especificaciones del Incoterm nos dice que es una cobertura mínima. ¿Ok? Entonces, yo aquí les diría, de preferencia, mi recomendación en particular es no utilicen estos Incoterms. ¿Por qué? Porque aunque pareciera que no tiene gran implicación distinta a como normalmente lo podríamos manejar, si hay algún problema dentro del flete principal marítimo, o sea, por ejemplo, que el material llegue mojado o que apenas, ¿no? Hace un par de meses tuvimos un caso muy sonado de un buque que pues tuvo algunas averías en el tránsito marítimo y varios contenedores llegaron dañados o no llegaron de plano. Entonces, imagínense lo que es el reclamo de este tipo de operaciones que salen mal a la naviera, pues la verdad es que son muy complicados. Pero si además le añadimos la complejidad que quien va a hacer el reclamo no es su cliente,
porque ustedes no están, o sea, si nos situamos como comprador, no somos quienes contratamos el transporte. Entonces, para la naviera, nosotros no somos el cliente, es el vendedor, pero nosotros somos los responsables. Entonces, hacer un reclamo a la naviera va a ser sumamente complejo, porque nosotros no somos el cliente, ¿sale? Entonces, yo diría, híjole, pareciera muy bonito en papel, pero al menos en México el tema de un reclamo, de un posible percance, va a ser muy complicado. Y lo mismo pasa para la cobertura del seguro. Imagínense, ¿no? Si las aseguradoras muchas veces nos piden, pues, hasta acta de defunción, ¿no? De quien contrató el seguro. Imagínense ustedes que no contrataron ese servicio, hacerle el reclamo a la aseguradora, además con una cobertura mínima. Y muy probablemente no necesariamente esa aseguradora va a estar en México, ¿sale? Entonces, híjole, se complica bastante el proceso de un reclamo en este tipo de casos porque ustedes no son el cliente. Entonces, mi recomendación sería, ustedes contraten estos servicios o sean responsables hasta donde el riesgo se los permita también, hasta donde se haga la transferencia del riesgo, porque si no es muy difícil poder hacer este tipo de reclamos a una empresa que para ustedes no van a ser nadie para esa empresa, ni para la aseguradora, ni para para la naviera, ¿no? Y del otro caso, si ustedes ven de esta forma, es exactamente lo mismo. Ustedes van a contratar un servicio, pero ustedes no van a ser el responsable de dar ese seguimiento en caso de un percance. Entonces, imagínense la comunicación, o sea, su cliente les va a estar a ustedes pidiendo que hagan como el puente de información con los proveedores que ustedes contratan. Entonces va a ser también muy difícil, ¿no? Esta situación. A lo mejor es un poco más fácil si ustedes son los vendedores, porque pues el riesgo al final, o sea, ustedes lo van a hacer como un apoyo, ¿no? Pero el tema comercial también se puede ver mermado con esta situación. Entonces, mi recomendación sería no utilicen Incoterms en donde la transferencia de obligaciones y de riesgos se da en momentos distintos, ¿vale? El vendedor sigue siendo responsable de los gastos aduanales de exportación, ¿vale? El comprador, su responsabilidad comienza al estar la mercancía cargada en el buque, los gastos son responsabilidad del vendedor, pero el riesgo del flete marítimo es responsabilidad del comprador. Responsable de gastos logísticos y aduanales de la importación en país destino y de todos los riesgos de la operación desde que el material está cargado en el buque en origen, ¿vale? Hasta destino final. Siguiente Incoterm, Carriage Paid To, ¿sale? CPT, son sus siglas, y se refiere a un transporte multimodal excepto marítimo. ¿Por qué? Porque si vemos el diagrama, pues ya acabamos con los Incoterms marítimos, ¿vale? Entonces, estos dos en particular, estos CPT y CIP, los vamos a ver también juntos porque es exactamente lo mismo que CFR y CI, sin embargo, es para o están enfocados en un transporte multimodal, no un transporte marítimo, ¿ok? Aquí la transferencia del riesgo, entonces, se da en en el primer transportista. ¿Por qué? Porque estamos hablando que estamos visualizando un tipo de transporte que puede ser terrestre, que puede ser aéreo o que puede ser ferroviario. ¿Vale? Entonces, el riesgo se dará al momento de entregar al primer transportista, sin embargo, los costos y las obligaciones se van a dar hasta el país de destino, ¿sale? Entonces, imagínense, bueno, aquí solo es la parte de responsabilidad y riesgo distinta en costos y en riesgos, eh, solo en el tramo marítimo. Sin embargo, en estos dos se da o se puede dar, dependiendo del transporte principal, desde muchísimo antes, ¿no? La transferencia de riesgo versus la transferencia del material y de las obligaciones. Entonces,
pues está todavía más difícil, ¿no? El reclamo y la trazabilidad de la operación en caso de un percance, si nosotros estamos vendiendo, si somos vendedores, un transporte hasta destino, pero la responsabilidad del riesgo termina cuando le entrega al primer transportista. Y lo mismo sucede si somos compradores, imagínense, estamos pagándole al vendedor del material toda la logística prácticamente hasta que llegue a la aduana de destino, pero el riesgo es mío como comprador desde que se recolecta el material en el primer transportista, en el primer punto. Entonces, está un poquito complejo, la verdad, ¿no? El manejo de este tipo de situaciones. Tenemos una pregunta. Hola, cuando tengo un Incoterm CPT, mi pregunta es, ¿se declara el costo del flete en el pedimento? Estos sí vienen desglosados en factura. Híjole, Denise, ese es un tema bien complejo porque deja mucho a la subjetividad y a la interpretación de la gente aduanal. La ley lo que te marca es que para que sea un monto incrementable, tendría que pagarse a un transportista o a una empresa distinta al proveedor del material, ¿sale? Eso es lo que marca la ley como definición de incrementable. Y para el valor en aduana, si tú tienes un Incoterm CPT o algún Incoterm que ya incluye gastos de logística, no tendrías por qué estarlo desglosando como incrementable dentro de tu pedimento. Porque ya el Incoterm por sí mismo ya contempla estos gastos. Entonces, quiere decir que la factura que te va a dar tu proveedor ya incluye estos gastos, ¿sale? Entonces, la respuesta sería no. Tú tienes incrementables cuando tienes un Incoterm de origen, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque evidentemente hay gastos involucrados desde que te entregó tu proveedor hasta que tú estás importando el material, ¿sale? Pero los agentes aduanales, si lo ven desglosado en la factura, normalmente lo quieren desglosar en el pedimento. Entonces, ahí es un poquito una lucha, o sea, un poquito que te eches ahí una discusión con el agente aduanal para que entienda este punto y esta interpretación de la ley, o bien que le pidas a tu proveedor, que esa sería mi recomendación, pídele a tu proveedor del material que no desglose en su factura los gastos logísticos, ¿vale? Y entonces ya ahí el agente aduanal no te va a pelear lo más seguro. Digo, hay sus excepciones, como siempre, ¿verdad? Pero lo más seguro es que no te pelee el tema de los incrementables porque no están desglosados en tu factura, ¿vale? Espero haber contestado la pregunta. Vamos a ver. No veo comentarios, pero bueno, si hay alguna otra duda, por favor háganmelo saber, ¿vale? Estaba. Ok, bueno, pues CPT, como les decía, y CIP son lo equivalente a CFR y CIF, y solo que con un intercambio con mucha más diferencia, ¿no? Entre riesgos y costos. ¿Cómo se interpreta un decrementable y cómo se aplica? Los decrementables, mira, hoy en día, como no hay mucha claridad en su uso, todavía la autoridad nos permite no hacer mucho uso de ellos, ¿sale? Porque además está un poquito difícil poderlos identificar, ¿ok? Pero la idea o lo que la autoridad tiene contemplado para los decrementables es todos aquellos gastos logísticos que sucedan después del cruce de aduana y hasta la entrega a destino final, que son pagados por el vendedor, pero que ya suceden en territorio nacional, no forman parte de los incrementables
del material porque suceden después del cruce de aduana o después de la salida del material de aduana en el país de destino. Entonces, estamos hablando de Incoterms del grupo D, normalmente, que son los últimos, porque implican este flete o esta maniobra, ¿no?, que sucede después de que se cruzó aduana, de que ya se internó el material al país de destino. Mi recomendación sería no los utilices todavía, hasta que tengamos más claridad, porque te vas a meter en un mayor problema. Y de todas maneras, es muy poco probable que te identifiquen que está bien calculado ese decrementable o que no está incluido en el pedimento, porque al final tú no lo vas a pagar a un transportista, lo va a pagar tu contraparte, o sea, el vendedor. Entonces, es un poquito complejo hoy en día poder identificar cuáles son estos montos que realmente están sucediendo después y cuánto cuesta, ¿vale? Entonces, mi recomendación sería ahorita no los utilicen hasta que no haya mayor claridad. Sin embargo, eso no es parte tal cual de los Incoterms, del tema de Incoterms. Eso es más bien un tema de valoración aduanera porque se refiere a la base gravable, cómo vamos a llegar a la base gravable dentro del pedimento. ¿Ok? ¿Cuáles son las reglas para que se considere un incrementable? Es lo mismo, una disculpa, pero no es tal cual parte del tema. ¿Por qué? Porque no es el Incoterm. Es cómo vamos a hacer uso, cómo vamos a hacer cálculo de incrementables. Si quieren, esos temas los podemos evaluar para una siguiente sesión como valoración aduanera, no tanto como Incoterm. ¿Sale? Buen día. En los pedimentos B1 se debe declarar el Incoterm. Hoy en día, creo que en estas reglas ya mencionan que ya es obligatorio también en los B1 la declaración del Incoterm. Eso lo tendríamos que revisar, Ana, porque hasta hace algún tiempo no era obligatorio, ¿sale? Pero me parece que en el cambio de estas últimas reglas sí ya lo es. Entonces hay que revisarlo, pero otra vez, no es parte de este tema es Incoterms y las dudas que ustedes tienen son incrementables, decrementables y sobre todo valor en aduana, ¿no? Y cómo se forma, cómo llegamos al valor en aduana que hay que declarar en los pedimentos, ¿ok? Si quieren revisar este tipo de temas, tal cual no son parte del tema del día de hoy, les pido que nos manden un correíto, por favor. Les decía, como en alguno de estos dos lados están mis datos, y si no, al final de la presentación también los pueden encontrar. ¿Ok? Eh, para este caso, ¿cuál va a ser la diferencia? Bueno, ya habíamos dicho, en primero, el primer punto es que el tipo de transporte es distinto o el medio de transporte es distinto. El segundo, nos vamos a ir con la cobertura de la póliza del seguro, porque para CIP, que es Carriage and Insurance Paid To, se contempla una cobertura máxima en la póliza del seguro. Y aquí me está comentando mi equipo, espérenme, que sigue siendo, que en los B1 todavía no se declara el Incoterm por la materialidad de la operación, ya que ocurre en territorio nacional. ¿Sale? Para contestar un poco la pregunta de Ana. ¿Sale? Entonces, bueno, ya teniendo estos 4 Incoterms en donde se da la transferencia de riesgo y de obligaciones de manera distinta y que unos son para marítimo, otros son para multimodal, y que en los dos casos en los que se menciona la palabra insurance, que es donde se manifiesta la obligación de que el vendedor contrate una póliza teniendo como beneficiario al comprador, en el primer caso es cobertura mínima, en el segundo caso es cobertura máxima, ¿vale? Esas son las peculiaridades de estos 4 Incoterms. Entramos ya en el último grupo, que es el grupo de la D, Delivered at Place, es el primer Incoterm de este grupo, que es DAP, ¿sale? ¿Qué implica eso dentro de nuestro diagrama? Es que pues ya estamos viendo otra vez una
una transferencia de obligación y de riesgo en el mismo lugar. Y aquí yo les cambié un poco el orden de los Incoterms, porque deliver at place puede darse dentro de la aduana, ¿vale? Entonces, pudiera darse un poquito antes que deliver at place unloaded, ¿sale? Porque en estricto sentido, el DPU ya incluye una maniobra de descarga que este otro podría no incluir, ¿ok? Entonces, por eso es que hice un poquito el cambio de estos dos Incoterms, porque pueden darse en una manera distinta, ¿sale? ¿Qué modalidad de transporte vamos a tener pensada para este Incoterm? Multimodal, otra vez, ¿no? Ya dejamos estos 4 Incoterms que son solamente para marítimos y volvemos a multimodal. El vendedor tiene dentro de sus responsabilidades el costo y el riesgo del flete principal, sin incluir la descarga del transporte principal, ¿vale? Es responsable de los gastos y trámites de la exportación. Aquí, entonces, ya nos incluye dentro del costo del vendedor el flete principal y la entrega del material y de las obligaciones y del riesgo se hace una vez que el material llegue a el puerto o la aduana del país de destino. ¿Ok? El comprador o importador, su responsabilidad comienza cuando la mercancía arriba al puerto de destino sin las maniobras de descarga en el puerto de destino. ¿Ok? Es responsable de gastos logísticos y aduanales para la importación dentro de su país y de los riesgos y costos del transporte local en el país de destino. ¿Ok? Como vemos, en este grupo, la mayor parte de la responsabilidad del riesgo ya recae en el lado del vendedor más que del comprador. ¿Ok? Siguiente Incoterm lo dividí en dos versiones porque era lo que les decía, puede darse en la primera versión, que es esta, que se refiere a un transporte multimodal, ahí no tenemos ningún cambio. El costo y riesgo del flete principal es responsabilidad del vendedor, incluyendo las maniobras en puerto de destino. ¿Por qué? Porque dice unloaded, ¿ok? Y es responsable de los gastos y trámites aduanales para la exportación. Ahora, el comprador, su responsabilidad comienza cuando la mercancía arriba y es descargada en el puerto de destino. Es responsabilidad del comprador los gastos logísticos y aduanales para la importación en su país y los riesgos y costos del transporte local en su país de destino, ¿sale? La diferencia con el anterior, la descarga del transporte principal, ¿sale? Ahora, ¿cuál pudiera ser una siguiente versión del DPU? Delivered at place unloaded, otra vez, ¿no? Sin embargo, en este caso, puede referirse a la descarga en las instalaciones del comprador en destino final, ¿vale? Entonces, por eso es que es tan importante que el Incoterm vaya indicado en la factura, en el contrato, en la cotización, junto con el costo o el precio que le vamos a dar a nuestro cliente, pero además señalando el lugar donde se va a llevar a cabo esta transferencia, ¿vale? ¿Por qué? Porque en este caso en particular pudiera darse dentro de la aduana o pudiera darse en destino final, ¿vale? Entonces, la responsabilidad del comprador para esta versión comienza cuando la mercancía arriba y es descargada en el puerto de destino, responsable de gastos logísticos y aduanales para la importación, pero puede negociar los costos y riesgos logísticos locales en el país de destino mientras se indique que la entrega se va a hacer en otro lugar, ¿no? Porque
el Incoterm deja abierta la posibilidad del lugar de entrega. No nos está delimitando a que sea en la bodega del vendedor, digo, del comprador, o en la aduana. Es at place. Y entonces eso nos permite jugar un poquito con las responsabilidades, pero en cualquiera de los dos casos tendríamos que tener ambas partes muy claro cuál es la implicación del Incoterm que estamos pactando. ¿Sale? ¿Para qué? Para evitar sorpresas y para dejar todo perfectamente bien sustentado y controlado y considerado, ¿no? En costos de quién le corresponde a quién, qué cosa. ¿Sale? Y por último, tenemos DDP, Delivered Duty Pay. Este es el mayor, bueno, el Incoterm totalmente opuesto al Xworks, ¿no? En donde en Xworks teníamos muy poquita responsabilidad para el vendedor y toda la responsabilidad para el comprador. Este es el caso contrario, ¿no? Es muy poquita para el comprador, muchísima para el vendedor. De igual forma que el Xworks, yo lo recomendaría únicamente si tú eres el vendedor, que tengas muchísima experiencia en temas logísticos y de aduanas del país de destino, sobre todo, no solo del tuyo, pero en general de logística y de aduanas, o muy poquitas si eres el comprador, ¿sale? Entonces, bueno, mayor nivel de responsabilidad del vendedor en costo y en riesgo. Su responsabilidad y costo termina una vez que se entrega el material en las instalaciones del comprador y es responsable de gastos y trámites aduanales para la exportación y para la importación en destino final. ¿Sale? El comprador entonces tiene la menor responsabilidad y costos de su lado, es responsable de costo, no es responsable, perdón, de costos ni trámites aduanales en la aduana de destino y no es responsable de la descarga de la mercancía es responsable, perdón, de la descarga de la mercancía en sus instalaciones, ¿vale? Otra vez, es importante siempre delimitar y platicar con nuestra contraparte qué es lo que entiende cada uno de las partes de cada Incoterm, pero en general eso es lo que implicarían pues los Incoterms que tenemos actualmente. ¿Sale? Ahora, este es un pequeño cuadro pues de puntos importantes que queremos que tengan en mente, tanto en Calten como en COMCE Región Sur. Es la asesoría, el compliance, la capacitación y las auditorías. Y que en estos 4 puntos nosotros podemos apoyar. En asesoría, pues podemos ayudarlos en la toma de decisiones, o sea, en respaldar bien la toma de decisiones en cuestión de comercio exterior. ¿Vale? Les podemos ayudar con el análisis y la elección del Incoterm óptimo para cada una de sus operaciones, ¿ok? En el tema de capacitación, pues les recomendamos mantenerse actualizado y conocer las principales modificaciones porque como ya lo vimos ahorita, desgraciadamente nuestro rubro sufre de muchas actualizaciones y de muchos cambios legislativos normalmente y que les recomendamos también estar en constante capacitación por esta situación, ¿no? Por estos cambios que nos pueden implicar, no solo a nivel ley, sino también a nivel operativo en nuestras operaciones de comercio exterior. Entonces, nosotros en Calten, en COMCE, tenemos cursos focalizados para distintos temas. Tenemos estos webinars que son mensuales, normalmente la tercera semana de cada mes. COMCE además tiene muchos otros, ¿no? Pero en particular Calten o en conjunto manejamos este webinar que está el tercer jueves de cada mes, normalmente. Y nosotros, por nuestra parte, tenemos algunos otros, como les decía, también tiene algunos otros, pero todos enfocados en comercio exterior. Entonces es muy importante que ustedes se mantengan capacitados periódicamente, ¿no? Constantemente. Ahora, para el tema de compliance, pues, ¿qué es importante? Pues hacer un análisis de la valoración aduanera, ¿no? Como vimos, digo, tengo más preguntas, ahorita las vamos a ir leyendo, pero es muy importante hacer un análisis de la valoración aduanera, ¿sale?
una revisión en el cálculo de los incrementables. ¿Y por qué? Pues porque básicamente siempre lo tendríamos que tener en cuenta, pero sobre todo este año, el Plan Maestro de Fiscalización 2025 contempla uno de sus puntos principales de fiscalización y de recaudación para este año, justo estos dos, ¿no? El cómo estamos llegando al valor en aduana que estamos declarando y cómo estamos calculando nuestros incrementales, ¿no? Entonces, si necesitan apoyo, ayuda en este tipo de temas, por favor, no duden en contactarnos. Perdón, como les decía, pueden hacerlo a través de COMSE o a través de nosotros mismos en nuestros datos que pueden encontrar en la siguiente pantalla. Y para el tema de auditorías, les recomendamos muchísimo hacer auditorías constantes, ¿vale? Hacer revisiones constantes de sus expedientes electrónicos, porque también este es un tema muy focalizado ahorita en el Plan Maestro de Fiscalización, el cumplimiento documental, el análisis del data stage. Yo no sé cuántas de ustedes, empresas, importadores y exportadores, hagan uso o ya tengan establecido la recepción de los archivos del data stage de manera mensual. Si no es así, también, por favor, contáctenos, podemos apoyarles, pero esto es un beneficio que la autoridad nos da a los usuarios de comercio exterior y que nos sirve muchísimo para el análisis, ¿no? Estos archivos que contempla el data stage nos sirven para llevar el rol de nuestras operaciones, un análisis de nuestras operaciones, a darle trazabilidad a nuestras operaciones y sustentabilidad, estabilidad a nuestras operaciones. Entonces, de verdad, si ustedes ya lo reciben y no están generando este análisis de información, les recomendamos que acudan con nosotros podemos apoyarles, y si todavía no lo reciben, pues todavía más, contáctenos, les podemos ayudar a solicitar que les envíe la autoridad mes con mes estos archivos y pues por supuesto a hacer el análisis de esta información. Y pues las revisiones preventivas, ¿no? Hoy más que nunca teniendo una visión del gobierno tan fiscalizadora para temas de comercio exterior, resulta imperativo que tengamos revisiones preventivas todo el tiempo, sobre todo porque tenemos muchas áreas de oportunidad para mejora, ¿no? En temas de comercio exterior. Entonces, acérquense con nosotros, podemos apoyarles tanto en Calten como en COMSE. En todos estos temas estamos para ustedes, nos dará mucho gusto, ¿no? Contar con sus comentarios. Y pues bueno, como parte de las preguntas, vamos a leer cuáles son las que tenemos pendientes. Coral Rocha, hola, resolviendo una de las dudas y de acuerdo al anexo 22. Ajá, no es necesario llenarlo. Ok. Víctor Hugo, es importante formalizar un contrato de compraventa para hacer válido el Incoterm. Pues realmente hoy en día, o sea, a ver, lo más recomendable es que tengamos un contrato de compraventa siempre. Eso nos va a dar mucha certeza, ¿no? De nuestras operaciones. Sin embargo, no es obligatorio tal cual, ¿no? Lo ideal es que se tenga. Eh, la gran mayoría de las operaciones pactamos el Incoterm en las cotizaciones o en las facturas, ¿vale? Entonces, ahí es donde tendríamos que hacer uso de, de, de la negociación que llegamos con nuestro proveedor y aterrizarla a un Incoterm que nos avale la operación. ¿Ok? Otra pregunta, en caso de que una contraparte no acepte sus responsabilidades, ¿ante qué instancia puede reclamar o demandar? La ICC. Si es que tienen pactado el Incoterm, acercarse a la ICC. ¿Sale? También hay muchos abogados que son especialistas, ¿no? En llevar casos internacionales con los que pueden acudir. Muchos, bueno, la ICC contempla un arbitraje internacional al cual podemos acudir también. Digo, es caro, ¿no? No es barato. Pero, pues bueno, este tipo de temas, desgraciadamente, mientras más pues especializados son, pues
más valor, ¿no? Normalmente tiene. Entonces, lo ideal aquí sería tratar de dejar todo específicamente claro y muy entendible para todas las partes para evitar llegar a pues a una controversia internacional, ¿no? Jaime, muchísimas gracias, Jaime. Excelente explicación y actualización. ¿Podrán compartirnos la presentación? Claro que sí, se les va a hacer llegar con el registro que amablemente hicieron. Hay gente de COMSE o de nuestro equipo en Calten les estará haciendo llegar la presentación. Muchísimas gracias a todos. No sé si tiene alguien alguna otra duda, algún comentario que quieran que revisemos. Muchas gracias por la información. Perfecto, pues si ya no tienen ninguna otra duda, muchísimas gracias por haberse conectado, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros y como les decía, les dejo en el chat mis datos por si alguien desea contactarnos. Este es mi correo. Y mi teléfono. Listo, se los dejo en el chat. ¿Vale? Cualquier cosa estamos a sus órdenes. Les pedimos también que nos ayuden a seguirnos, ¿no? En redes sociales. Tenemos la cuenta en Instagram, en Facebook, en LinkedIn. Estamos a sus órdenes. Ahí publicamos normalmente pues mucha información, ¿no? De comercio exterior, de los servicios que manejamos. Entonces, pues a través de estas redes también podemos estar en contacto y por supuesto a través de Comcesur, ¿no? Que es un gran aliado para nosotros. No sé si alguien de Comcesur quiera hacer alguna despedida o ya damos por terminado el webinar. Hola Emma, muchas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Pues los esperamos en los próximos eventos que vayamos a tener, que estén atentos a las redes sociales. Y pues muchas gracias Emma, nos vemos pronto. Gracias a ustedes, hasta luego, que tengan buena tarde. Excelente Bye. tarde a todos. Gracias, bye.